¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes. El Señor les bendice. Me da mucho gusto saludarles y que nos acompañen en esta tarde-noche, en este nuestro devocional de miércoles, aquí por nuestro canal de YouTube de la Iglesia Bautista Peniel, y que nos permitan compartir con ustedes de la palabra del Señor y estar en comunión unos con otros. También agradecemos al Señor y a todos ustedes por las oraciones que han venido realizando por todos y cada uno de nuestros hermanos, familiares y amigos que nos lo han solicitado. De tal manera que Dios va obrando paulatinamente y por su gracia va respondiendo, pues, en la mayoría de las veces, de acuerdo a lo que hemos pedido delante de Él, y en las que ha sido diferente sabemos que es porque Él es sabio y porque en su voluntad Él quiere glorificarse en la vida de todos nosotros. Así que gracias a Dios por la forma en que nos va respondiendo, pero también gracias a ustedes, hermanos, familiares y amigos, que se toman este importante tiempo para poder compartir de la palabra del Señor con ustedes y que junto con nosotros alimentándonos de su palabra. Pues vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, este tiempo de devocional, y después comenzamos con este tiempo. Padre, exaltamos y glorificamos tu nombre porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú, oh Señor, que haya hecho las obras y las maravillas como tú, Padre eterno y misericordioso. Señor, porque tú eres Dios y porque para siempre es tu misericordia, agradecemos, Señor eterno, infinitamente toda tu gracia y tu bondad y precisamente tu misericordia y el cuidado que tienes para todos y cada uno de nosotros. Y queremos pedirte perdón en este momento, Padre eterno, por nuestros pecados, por nuestras faltas y por todo aquello, bendito Dios, en lo cual hemos pecado contra ti. Por eso, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, que es sobre todo nombre, te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, y te rogamos, Padre Celestial, que en tu amor, tu verdad y tu fidelidad nos limpies de toda maldad, Señor. Te lo rogamos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Señor, gracias por el cuidado que tienes para todos y cada uno de nosotros, de tal manera que nos bendices, nos guardas, nos proteges en nuestra vida, en nuestra familia. Bendices a todos y cada uno de nosotros, en nuestra salud también, Señor, nos guardas, nos das la salida, Señor, nos permites descansar en ti y provees lo necesario, así como en todas nuestras necesidades. Tú has provisto, Señor, y has bendecido el trabajo, el oficio, la empresa, el negocio, el comercio, toda actividad económica con la cual, Señor, nos permites, Padre, suplir todas las necesidades de nuestra familia, pero también por las cuales, Señor, nos estás permitiendo, Padre eterno, ser fieles con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, por lo cual agradecemos profundamente. Y te pido, Señor, que tú bendigas, pero que además, Señor, tú multipliques, Padre, en bendiciones la fidelidad de todos y cada uno de nuestros hermanos, familiares y amigos que están siendo fieles con sus diezmos y ofrendas, Señor. Por lo cual permites que este ministerio y la familia pastoral siga adelante y no haga falta nada. Gracias, Padre, por tu bondad. Señor, encomendamos en tus manos este tiempo, donde pedimos, Padre, la suministración de tu Santo y bendito Espíritu, para que seas tú quien nos guíe por medio de tu palabra y nos dé el entendimiento, pero sobre todo la capacidad de que lo que estamos aprendiendo lo llevemos a la práctica. Gracias, porque en tu palabra encontramos la sabiduría eterna y de lo alto, y qué tan importante, Señor, es atender a tu palabra, a tu sabiduría, cuando clama nuestro corazón, Señor. En tus manos encomendamos este tiempo, y a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, hoy queremos o quiero compartir con ustedes este pasaje que ha sido, pues por supuesto, también de mucha edificación para un servidor. Recuerdo que cuando era muy joven, mi mamá o mi papá me daban consejos, me instruían, me corregían, me hacían observaciones y a veces cuando veían que había necedad y insensatez en mi parte, pues yo veía cómo a veces mis papás
pues a veces se molestaban, a veces se entristecían y otras veces, por supuesto, se prendían en cólera porque veían precisamente mi necedad, veían mi falta de cordura. Eh, yo veía cómo mamá desde cuando llegaba de trabajar, ella me explicaba algunas cosas que eran correctas o no, mi papá me daba consejo, hablaba mucho conmigo, mi papá y mi mamá siempre me instruyeron a la lectura, gracias a ellos yo tengo ese hábito de la lectura, de leer bastante y siempre me llevaban a la instrucción. Me acuerdo que cuando yo les pedía ciertos permisos a mis papás, a veces mi mamá desde la puerta me decía, cuídate mucho, nos avisas dónde estás, no vayas a tal lugar, ten cuidado con este asunto. Y mi papá, pues claro, como autoridad de casa me decía, Pepe, acuérdate de lo que te dije, cuida estos aspectos que te comenté, hijo. Pues y ahí desde la puerta clamaban y me decían, atiende esto otro. Yo gocé del amor y del consejo de mis padres, ¿verdad? Y yo reconozco que hubo muchos momentos en los cuales yo no quise escuchar el consejo ni la dirección, pues mucho menos pues la disciplina, la corrección, el regaño de mis padres, ¿verdad? Mucho tiempo yo fui un necio, un insensato y no escuché la voz de sabiduría que ellos me daban para darme guía en mi vida, porque querían que me fuera bien. Así, de esa manera, hermanos, cuando leo estos textos de Proverbios, me acuerdo cómo el propósito del libro de Proverbios es que el que lo lea lo entiende y adquiera sabiduría, y dice que se adquiera sabiduría y consejo, eso dice el texto. Algo interesante del libro de Proverbios, hermanos, familiares y amigos, es que el libro de Proverbios, en el libro de Proverbios la sabiduría se encarna, toma lugar, se hace presencia en los textos que se ven a lo largo de los 31 capítulos de este libro tan maravilloso que escribió el rey Salomón, que es el libro de los Proverbios, ¿verdad? Y la sabiduría se encarna, llama, clama, da dirección, corrige, confronta, ¿verdad? Y qué tan importante es cuando nosotros nos dejamos guiar por la palabra de Dios, que toda sabiduría de lo alto, y atendemos pasajes como estos que voy a compartir en este momento con ustedes del libro de Proverbios, cuando la sabiduría clama al corazón. Así que les voy a pedir que ustedes allí en casa, por favor, me acompañen y busquen el libro de Proverbios ahí en el Antiguo Testamento, después de Salmos, antes de Eclesiastés. Busquen ustedes el libro de Proverbios capítulo 1. Y hoy vamos a estudiar Proverbios capítulo 1 y vamos a estudiar de los versículos 20 al 33. Proverbios capítulo 1, de los versículos 20 al 33. Entonces ya dijimos que este libro está en el Antiguo Testamento, después de Salmos y antes de Eclesiastés, ahí en medio de estos dos Salmos y Eclesiastés, ahí está Proverbios, y vamos a leer el capítulo 1 de los versículos 20 al 33. Ya que estamos ahí, entonces todos por favor con su vista me siguen y vamos entonces a estudiar estos textos. Dice así la Escritura. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, y en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar? Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y los haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo mi consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová,
ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo y sin temor del mal. Habla la sabiduría clama, habla, levanta su voz para que nosotros podamos escucharla y atender su consejo, su dirección, su corrección. Qué tan importante, hermanos, es escuchar la voz de Dios cuando abrimos nosotros su palabra aquí en la Biblia y atendamos no solamente lo que está diciendo palabra por palabra, sino que nuestro corazón esté dispuesto a escucharla y a ponerla por obra. El libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, la epístola de Santiago, nos llama a que nosotros atendamos la palabra de Dios y que seamos hacedores de la palabra, no solamente que escuchemos la palabra, sino que seamos hacedores de la palabra. Es interesante que aquí, hermanos, en la palabra de Dios, en el libro de Proverbios, otra vez la palabra se encarna, dice, yo clamo en las calles, así como nuestra mamá nos decía cuando salíamos, no vayas a aquel lado, ten cuidado con quién te juntas, aguas con esta situación, atiende el consejo que te di, y incluso no falta el, ya te llevaste tu lunch, ¿no? Cuando vamos al trabajo, en la escuela, mamá, papá, siempre atentos de nosotros. Y así la sabiduría clama a nuestra vida. La palabra de Dios aquí en Proverbios hace un fuerte y claro contraste, hermanos, familiares y amigos, entre precisamente el entendido y el necio. Por lo cual el entendido es el sabio y el necio es el insensato. Así que si nosotros lo observamos, entonces el sabio es entendido y el necio es un insensato. ¿En qué posición estaremos nosotros cuando clama la sabiduría a nuestro corazón, llama a nuestro corazón? Por supuesto, si nosotros rechazamos la sabiduría, su consejo, su dirección, su corrección, entonces nosotros nos veremos como el insensato y como el necio. Sin embargo, o a diferencia de, si nosotros atendemos a la palabra de Dios, a la voz de Jehová, cuando nosotros la atendemos, entonces nosotros seremos conocidos delante de Dios como los sabios, como los entendidos, como aquellos que buscamos su voluntad y ser agradables delante de Él. Así que, hermanos, la sabiduría clama a nuestro corazón y nosotros tenemos que atender al clamor de la sabiduría. Vamos a ver 3 puntos, hermanos. La sabiduría pide a gritos nuestra atención y obediencia. Así como mamá nos decía, pon atención a lo que te digo, y papá nos dice, pon atención cuando nosotros nos estamos distrayendo o deliberadamente damos la espalda a su consejo, así la sabiduría también clama a gritos por nuestra atención. Los versículos 20 y 23 dicen, Proverbios 1, 20 y 23, dice, 20 al 23 dice, la sabiduría clama en las calles, alza la voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas la ciudad dice razones. Dice aquí el texto, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar? Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión y he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Así que, hermanos, la sabiduría pide a gritos nuestra atención y obediencia. ¿Por qué la sabiduría tendría que pedirnos a gritos nuestra atención? Pues porque muchas veces, hermanos, somos necios, somos insensatos, somos rebeldes y le damos la espalda a su consejo, a la palabra de Dios. Por lo cual la sabiduría, es decir, Dios por medio de su palabra nos grita, nos dice, pongan atención. Los consejos de Dios son pregonados en todas partes. Es decir, Dios nos habla por medio de su palabra y nos ayuda a darnos cuenta por medio de la vida cotidiana hacia dónde quiere que Él que caminemos y por supuesto pone en nosotros, en nuestro corazón y en nuestra mente su palabra para que atendamos las cosas de acuerdo a lo que es su voluntad. Así que los consejos de Dios son pregonados por todas partes. Su palabra se impregna en nuestro corazón cuando somos dóciles, cuando somos humildes delante de Él y por medio de la vida cotidiana Dios nos va mostrando hacia dónde debemos caminar. El consejo de Dios se nos anuncia en nuestra esfera terrenal, no está escondido, no es como un oráculo
en las antigüedades. No tienes que ir a consultar a los brujos o hechiceros. La palabra de Dios ha sido revelada. Dios, amados hermanos, familiares y amigos, nos ha amado de tal manera que se ha comunicado con nosotros, dándonos su palabra, y nos ha amado de tal manera, hermanos, familiares y amigos, que Dios se ha comunicado, con nosotros con un lenguaje que entendamos, con nuestro propio idioma. No tenemos nosotros que estar pidiendo otro tipo de lenguaje para entender a Dios y escucharlo, sino que Dios en su amor se ha revelado a nosotros por medio de su palabra y en el lenguaje que nosotros le entendemos, de tal manera que no tenemos que buscar oráculos más que su propia palabra, que es su oráculo, en el cual hay luz para todo. Así que Dios, hermanos, nos da su consejo en nuestra esfera terrenal. ¿Y cómo es que nos da su consejo en nuestra esfera terrenal? Nos ha dado su palabra, la cual es sabiduría de lo alto, ¿verdad? Dice la Biblia que todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. En el libro de Santiago capítulo 1 dice que si a alguno le hace falta de sabiduría, pídala a Dios sin dudar y Él la dará abundantemente y sin rechazo, ¿verdad? Así que, hermanos, la sabiduría pide a gritos nuestra atención y obediencia. ¿Y por qué pide a gritos esto? Porque tenemos la tendencia a pecar y a ser rebeldes. El clamor de la sabiduría, hermanos, hace el llamado a todos los hombres, ¿verdad? De cualquier edad, de cualquier extracto, ¿sí? De cualquier nación. La sabiduría llama a todo ser humano, hombre y mujer, de cualquier nacionalidad, de cualquier lengua, ha sido creado a imagen de Dios. Así que la palabra de Dios, la sabiduría, clama a todo hombre, por supuesto, para que le ponga atención. La sabiduría llama a todo hombre, a todo extracto social, a toda nacionalidad. Dice de los versículos 22 al 23, Proverbios 1, dice: ¿hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. La palabra de Dios, la sabiduría, llama la atención a los simples, a los inexpertos, a los jóvenes. La palabra de Dios llama la atención a los burladores, a los deshonestos, a los más adultos, a los más experimentados. La palabra de Dios clama nuestra atención, o la atención de los insensatos, de los necios, de los adultos mayores. La palabra de Dios clama y llama la atención de los sabios, de los entendidos, de los de corazón humilde. A todos, la palabra de Dios clama y busca nuestra atención. Dice el versículo 23: volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Hermanos, el clamor de la sabiduría ofrece bendición a quienes la escuchan. La sabiduría llama a la puerta de nuestro corazón, la sabiduría llama a la puerta de nuestros pensamientos, y por supuesto a quienes atendemos la voz de la sabiduría, que es la palabra de Dios. Por supuesto, Él traerá la palabra de Dios. Dios mismo, por su palabra, traerá bendición a todos los que la escuchamos, a todos los que la buscamos, ¿verdad? Por eso es importante entender cuando la sabiduría clama a nuestro corazón por medio de la palabra de Dios. Segundo punto, hermanos, que podemos observar es que la sabiduría nos muestra los motivos de su clamor. ¿Por qué clama la sabiduría? ¿No? Vamos a ver de los versículos 24 al 27 de Proverbios 1. Dice: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que temáis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Yo me acuerdo cuando mamá o mi papá me llamaban la atención y me decían: mira, Pepe, atiende lo que te estamos diciendo, pon atención, haznos caso, porque si entonces sucede esto que queremos evitar, no nos estés llorando, ¿verdad? Y ni quieras evitar las consecuencias de tus actos, porque vas a tener nuestra reprensión, y entonces lo que hagas te va a caer como de peso, ¿sí? Por supuesto, mis papás me hablaban, nunca me hablaron con groserías mis papás, eso sí, nunca. Pero sí, cuando en su momento me tenían que hablar con dureza, me hablaban con dureza. No seas necio, ¿sí? No seas rebelde.
En algún momento esto que estás haciendo o no atiendes al consejo que te estamos dando o la corrección y la dirección que te estamos dando, esto te va a sobrevenir. Por supuesto, no fueron una ni dos, sino muchas veces en las cuales yo no quise escuchar la voz de mis papás en cuanto al consejo, la dirección y la corrección que me daban y tuve que sufrir las consecuencias. De esa misma manera, la palabra de Dios, que es toda sabiduría de lo alto, hermanos, nos da los motivos de por qué hace un clamor. Nuestros padres a veces nos dicen, ¿hasta cuándo vas a entender? ¿O por qué no quieres entender? No estás escuchando, ¿verdad? Entonces nos dicen las razones de por qué nos llaman la atención. Y la sabiduría nos dice las razones de por qué, hermanos, está clamando a nuestro corazón. Nuestra necedad, hermanos, una respuesta es que nuestra necedad nos lleva a rechazar la sabiduría de Dios, que es su palabra. Nuestra necedad nos lleva a rechazar la sabiduría de Dios, que es su palabra. Nos llama, es decir, la palabra de Dios nos habla y no la escuchamos. Brinda su ayuda y la ignoramos, le damos la espalda. Nos habla, nos da dirección y rechazamos su consejo y su corrección. Así es la palabra de Dios, pero así somos nosotros hacia la palabra de Dios. De dura cerviz, de duro corazón, de necio corazón, ¿verdad? Nuestra necedad, hermanos, nuestra necedad nos llevará a tener que sufrir el rechazo de la sabiduría. Nunca debemos nosotros decir, ¿por qué a mí, Dios? ¿Y por qué a mí no me miraste? ¿O por qué esta situación? Sino que siempre tenemos que pensar y reflexionar y reconocer delante de Dios que mucho de lo que nosotros estamos sufriendo, padeciendo o enfrentando es a causa de nuestra necedad, de nuestro duro corazón, de nuestra insensatez, porque no escuchamos a su palabra, que es sabiduría de lo alto. Así que nuestra necedad, hermanos, va a tener su fruto a causa del rechazo que tuvimos a la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, hermanos, así como se encarna, así como en algún momento nuestros padres nos dijeron, te lo dije, y en algún momento casi se ríen de nosotros y dicen, te lo dije, te lo había comentado y estás viviendo con esto, ahora te aguantas, ¿no? Bueno, en algún momento, hermanos, la sabiduría también, hermanos, dice la Escritura, se reirá de nuestras calamidades, de nuestros temores. Dice el versículo 26, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os vinieren lo que temáis. ¿Por qué? Porque no le hicimos caso, porque en su momento le rechazamos. Así que, hermanos, la sabiduría, Dios con su palabra, la sabiduría que es la palabra de Dios, va a ser una fiel espectadora ante nuestras afrentas y va a observar, y creo que vamos a pasar al lado de la palabra de Dios como la sabiduría encarnada y va a decir, te lo dije y estás en aquel lugar que tú rechazaste. Así que, hermanos, la sabiduría muestra el motivo de por qué clama a nosotros. ¿Por qué? Porque no la escuchamos, porque la rechazamos, porque nos brinda su ayuda y la ignoramos, porque nos brinda su consejo y su corrección y lo hemos rechazado. Llegará el momento entonces que la palabra de Dios, encarnada con sabiduría, va a señalar y va a decir, te lo dije. ¿Ok? Hermanos, podemos ver nosotros otros textos aquí mismo en Proverbios 3:35 dice el texto, los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Es decir, nuestra necedad, nuestro rechazo al clamor de la sabiduría nos traerá nuestras consecuencias. Dice en Proverbios 12:15, también estos textos que hablan sobre esto. Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho a su propia opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Esto nos lo va a demostrar qué tanto obedecimos y atendimos el consejo del Señor, el consejo de Jehová, ¿verdad? Entonces, hermanos, la sabiduría se encarna, pero también, hermanos, la sabiduría nos muestra que de acuerdo a que nosotros, cómo respondamos a ella, la sabiduría, hermanos, nos va a mostrar el fruto de nuestra obediencia o de nuestra desobediencia. Como un tercer punto, hermanos, la sabiduría nos enseña las consecuencias de rechazar su consejo. Ya vimos el por qué en su momento la sabiduría nos va a decir, te lo dije. Pero ahora vamos a ver ahora vamos a ver que la sabiduría misma nos muestra las consecuencias de haber rechazado en su momento, en el tiempo justo,
su consejo. Proverbios 1, de los versículos 28 al 33, dice: entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me llamarán. Y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda mi reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Pero a diferencia de esto, el versículo 33 cierra diciendo: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Así que, hermanos, la sabiduría nos enseña las consecuencias de haber rechazado su consejo. Primero, hermanos, seremos víctimas de nuestros propios actos y decisiones. Así dice el texto. Seremos víctimas de nuestros propios actos y decisiones. No le echemos más la culpa a Dios y a los demás. Mucho de lo que vivimos y sufrimos es a causa de que tú y yo no atendimos su palabra, la palabra de Dios, que es sabiduría de lo alto. Proverbios 18 dice el texto: el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. ¿Por qué hemos caído? ¿Por qué estamos algunos están tocando suelo? Porque rechazamos, porque es consecuencia de haber rechazado el consejo y la dirección y la corrección de la sabiduría de Dios que está en su palabra. El versículo 14 dice de ahí de Proverbios 10: los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Entonces, hermanos, hay calamidad en nuestras palabras según lo que estamos viendo nosotros. Lo que estamos observando también aquí es que caeremos a causa de que nuestras propias palabras nos pondrán lazo y tropiezo. Dice el versículo 21 de aquí de Proverbios 10, dice: los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Traerá destrucción cuando nosotros hemos rechazado el consejo, la dirección y la corrección de la sabiduría. Así que, hermanos, ¿por qué es que nosotros, por qué la sabiduría clama a nosotros? Porque hay graves consecuencias de rechazar su consejo, ¿verdad? Seremos víctimas de nuestros propios actos. Vamos a que cuando ya estemos en el hoyo, ¿verdad? Vamos a querer buscar la sabiduría y va a haber momentos en los cuales ya no vamos a poder salir de ese hoyo. Pero hay gracia en la palabra de Dios, porque también la palabra de Dios dice que cuando nos arrepentimos, Dios endereza nuestros caminos. Pero ¿para qué necesidad, hermanos? Entendamos antes de caer, ¿sí? Si no la hemos entendido y la hemos rechazado, por supuesto, es falta de temor de Dios, ¿verdad? Porque dice que los necios rechazan el consejo de Jehová, de Jehová, rechazamos su palabra, rechazamos su sabiduría. Así que, hermanos, nuestras propias decisiones nos harán presas, ¿sí? No hallaremos consejo, no hallaremos corrección, vamos a obtener el fruto de nuestro pecado y desobediencia, y para esto va a ser pérdida, destrucción y desolación. ¿Pero para qué, hermanos? ¿Con qué necesidad? Atendamos pronto, buscad a Jehová cuando puede ser hallado, mientras puede ser hallado. ¿Sí? La sabiduría, entonces, hermanos, nos muestra que hay consecuencias de rechazar, amados hermanos, familiares y amigos, su consejo, su palabra. La sabiduría muestra su misericordia para quien la atiende. Puede ser que haya habido un tiempo en el cual hemos sido necios, insensatos y rebeldes y desobedientes. Pero en cuanto encontramos el camino, en cuanto escuchamos la voz de la sabiduría que clama en nuestro corazón, Dios es misericordioso y fiel, endereza nuestros caminos y bendice nuestros caminos. Dice el versículo 33, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Así que, hermanos, la sabiduría es misericordiosa. En cuanto la atendemos, en cuanto nos arrepentimos, pedimos perdón y corregimos, la sabiduría está dispuesta, que es la palabra de Dios. Dios por su palabra está dispuesto a que podamos vivir y gozarnos en ella. Está dispuesto a que obtengamos descanso después de tanto tiempo de estar hastiados de nuestra necedad y pecado. Y la propia sabiduría nos va a ayudar a fortalecernos de tal manera que no debemos temer ningún mal. Estaremos llenos de bendiciones. Así que atender la sabiduría de Dios es más sabio y es de más bendición, ¿verdad? Que desecharla, renunciar a ella
o ser desobedientes, porque trae sus propias consecuencias. Así que hermanos, cuando la sabiduría, que es la palabra de Dios, clame a nuestro corazón, tengamos cuidado, cuidemos de atenderla, porque atenderla traerá bendición, paz y descanso a nuestras almas, ¿verdad? Estaremos tranquilos y en paz delante de Dios. Cuidemos entonces cuando la sabiduría ha clamado a nuestro corazón por medio de la palabra de Dios y nosotros la desechemos. No hemos escuchado su consejo, hemos sido rebeldes e insensatos. Entonces nosotros, al hacer esto, al rechazarlo y al ser rebeldes, por supuesto, tendremos que cruzar por las consecuencias de nuestra propia necedad, pecado y decisiones. Pero otra vez, vuelvo a cerrar con este punto del versículo 33. Pero más el que atiende la palabra del Señor, más el que atiende a la sabiduría de Dios, esa persona hallará descanso en su corazón, paso a su alma y por supuesto será una persona colmada de bendiciones porque ha atendido la voz de la sabiduría que ha clamado a su corazón. Bueno, hermanos, familiares y amigos, espero que este tiempo de devocional haya sido de edificación, de ánimo para todos ustedes. No seamos como los necios e insensatos, que le dan la espalda a la sabiduría, que es la palabra de Dios, sino seamos como aquellos sabios, ¿verdad? Como aquellos humildes de corazón, ¿verdad? Como aquellos que actuamos con sensatez y solamente estemos a la expectativa de recibir la paz, la tranquilidad y las bendiciones que Dios tiene para aquellos que escuchan a su sabiduría, que es su palabra, cuando clama a nuestro corazón. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo fin de semana en Jóvenes a las 4:30 y a las 6:30, cuarto para las 7 en la clase sabatina de adoración. Que Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Síganse cuidando. Hasta pronto.